inicio a este panel que se llama La herencia la herencia británica del fútbol en México, en el marco de esta gran celebración de los 200 años del inicio de relaciones diplomáticas entre México y Reino Unido. Es para nosotros en la Embajada Británica y en colaboración con el Instituto Matías Romero y la Secretaría de Relaciones Exteriores, un honor poder contar hoy con la participación de nuestros dos panelistas, a quienes voy a presentar. Ricardo López Sí es un periodista, editor y escritor, director de la editorial de la revista Purgante, es columnista en Literal Magazine, la revista Paneca y La Lista. Ha colaborado para medios internacionales como The Washington Post, Letras Libres, Jotdown y Altair Magazine, Nexos y GQ. Es para nosotros también un honor contar con la presencia de Eric del Ángel Landeros, quien es coordinador ejecutivo de diplomacia deportiva en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuenta con estudios en la Universidad de Texas y se ha desempeñado tanto en el sector público como el académico, y es profesor actualmente en la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros, en la Embajada Británica, el tema del fútbol nos parecía un tema natural a tratar, dado que, bueno, no solo por el interés que existe propiamente entre la comunidad, tanto británica como la mexicana, el deporte en sí es algo que ha unido a los dos países y por eso nos parecía que era un tema muy interesante a tratar, pero queríamos hacerlo desde una perspectiva de cómo ha unido este deporte a ambos países y cuáles son las perspectivas a futuro de lo que podría pasar o lo que podría ocurrir con este deporte entre ambos países. Por eso quisiéramos comenzar pues hablando un poco de cómo en diversos momentos de la historia pues el fútbol justamente ha sido un catalizador de movimientos tanto sociales como culturales, y me gustaría preguntarle a nuestros panelistas cómo es que conciben ellos a este deporte como un medio para estrechar los lazos entre países, pero específicamente entre México y Reino Unido. Por favor, si quisieras comenzar. Ricardo, por favor. Comienzo. Muchas gracias, Vania, Eric, un placer. Gracias a todos que están por acá, la embajada, por organizar estas charlas, estos foros muy necesarios, sobre todo en temas fútbol, que a veces lo desvinculamos mucho del tema social, que es algo lo que por lo menos yo lucho mucho y es algo que me interesa fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo se explica un país a través del fútbol? Y creo que aquí es el mejor tema posible, porque la historia de las relaciones diplomáticas entre México y el Reino Unido tiene que ver con la historia de ambos países. Entonces no se puede desvincular, son historias que han caminado en paralelo. Entonces, creo que es el tema perfecto para abordarlo. Y bueno, vayamos caminando, poniéndole un poco de contexto a esto. Primero, entender esta parte del fútbol como espejo social, como decíamos, ¿no? Voy a ir soltando ahí algunas fechas que quizá pues Eric pueda complementar y profundizar más, ¿no? Pero hay dos grandes migraciones británicas en México, ¿no? La primera, que tiene que ver con esta frontera entre el primer imperio, este esbozo de imperio de Iturbide, y la primera República Mexicana, por ahí 1824, digamos que se da esta primera gran migración que tiene que ver, como digo, un momento coyuntural en la historia de México. Ahí, en esta gran primera migración minera, fundamentalmente en la zona de Real del Monte, de toda esa zona de Hidalgo, muy cerca de Pachuca, pues comienzan, digamos, los primeros esbozos de eso que llamamos fútbol organizado. De hecho, el Real del Monte, que es un lugar de unos casi 3,000 metros de altitud, unos 2,700 metros de altitud, incluso superior a Toluca, hay una placa que conmemora, digamos, esta idea romántica, porque no le diría una idea organizada, fundamentada, del primer partido de fútbol en México. Dicho, la placa dice ahí en Real del Monte: aquí se jugó el primer partido de fútbol en México en un lugar cerca del cielo, ¿no? Aludiendo a esta altitud. Y lo interesante de esto es cómo un lugar, o cómo los ingleses se asentaron y hicieron suyo un lugar
esas características, con esa altitud y un lugar brumoso fundamentalmente, ¿no? Un lugar que remite mucho a Reino Unido. Entonces, para mí es la semilla romántica, digamos, esta relación diplomática y futbolera que, como digo, van acompañadas, porque después vamos a hablar que el fútbol, digamos, profesionalmente, o esta idea de fútbol profesional ya se sostiene, se fundamenta en 1863 ya con la profesionalización del fútbol, ¿no? Con la FA. Pero como digo, vamos a ir acompañando esta historia. Es importante esa fecha, 1863, también porque es, digamos, el ombligo victoriano y también es una época de esplendor del imperio, una época fundamental para entender lo que era Reino Unido y para mí, como digo, es necesario acompañar la historia. A mí lo que me interesa de los deportes y del fútbol en general es cómo explican las sociedades, el desarrollo histórico de las sociedades, ¿no? Entonces, no sé, Eric, si quieres recoger ahí el testigo, si me sigo un poquito más en eso, creo que ahí hay algunas cosas en las que podemos reparar todavía más, ¿no? Gracias. No te quiero quitar el balón. Si lo que quizá vendría después, que seguramente tú ibas a recoger también, es, digamos, la influencia británica precisamente en los inicios del fútbol. Normalmente se refiere, bueno, para quienes no sepan, en México hay una disputa por cuál es la cuna del fútbol. Los de Pachuca dicen que Pachuca, los de Orizaba dicen que Orizaba. Pero incluso en esa pugna hay un vínculo con Gran Bretaña en las dos. En 1898, si no me equivoco, un grupo de ingleses ayuda a la fundación del Athletic Club Orizaba, que no llega al profesionalismo, y ellos empiezan jugando cricket primero, ¿no? No continúan con el cricket, siguen con el fútbol, y después, una década después, quizás aproximadamente, los mineros, el grupo minero que se asienta con el apoyo británico, funda el Club de Fútbol Pachuca, que después tiene el profesionalismo y es como que el que normalmente se abroga la paternidad del fútbol mexicano. Pero en ambos casos hay un impulso británico en esos dos puntos, ¿no? Entonces es innegable el vínculo de Gran Bretaña y México a través del fútbol y las relaciones entre los dos países que diplomáticamente cumplen 200 años en estas fechas, por eso estamos aquí, se puede contar también a través del fútbol. Hay muchas historias que se pueden contar a través del fútbol. Este es el germen uno, por decirlo así, además de lo que dice Ricardo, pero también nuestros países han tenido momentos memorables de fútbol en el otro, es decir, Gran Bretaña en el Mundial del 70 y del 86, aunque no logró coronarse como campeón del mundo, fueron, el embajador no me dejará mentir, selecciones memorables, con grandes figuras del fútbol inglés en sus épocas, y también en otras competiciones. Y bueno, por supuesto, México en los megaeventos deportivos que Reino Unido ha organizado ha tenido quizá el logro más destacado, que es la medalla de oro en Londres 2012, la selección mexicana ganándole, todo mundo lo recordamos, a la selección de Brasil. Y también se puede contar, como han adelantado aquí, y el embajador también lo hizo notar hace unos minutos, en los jugadores mexicanos que van y han estado no nada más en la Liga Premier, sino también en el fútbol escocés. En el fútbol escocés tuvimos estuvo en el Rangers, si no me equivoco. Ayúdame. Efraín Juárez en el Celtic y Eduardo Herrera en el Rangers también. Exactamente, hubo dos jugadores en Escocia. Aquí hay muchos que tienen corazón Puma, entonces Eduardo Herrera fue un ex-Puma, y un ex-Puma también que estuvo en el West Ham, que es el equipo inglés que más mexicanos ha tenido en sus filas. O sea, el West Ham podría ser que su segunda nacionalidad sea la mexicana, ¿no? Vemos qué hacemos con el West Ham para los festejos del 200 aniversario, pero ha tenido a Pablo Herrera, ¿no? Pero Pablo Barrera, perdón, al Guille Franco, a Chicharito y actualmente a Kevin Álvarez, ¿no? Son 5 Edson, sí, Edson Álvarez, pero Kevin está aquí todavía, ¿verdad? Todo bien, América. Bueno. Va para allá, pero todavía no. Dicen que va para el City, ¿no?
Ojalá. Bueno, no lo sabemos. Y después tenemos el primer jugador mexicano que fue al fútbol inglés, fue Jared Borghetti, al Bolton Wanderers, y también a jugadores, bueno, propio Chicharito que estuvo en Manchester, ¿no? Y actualmente Raúl Jiménez con una gran trayectoria, sobre todo en Wolverhampton, y actualmente está en el Bolton, si no me equivoco, ¿no? El En el Fulham. Fulham, sí, sí, Sí. sí. Y bueno, ¿qué pasa cuando jugadores mexicanos van a Gran Bretaña? Pues que también representan un poco de la imagen o de lo que es México. Hemos visto a Raúl Jiménez poniéndose la máscara de lucha libre en sus festejos. Para el público inglés que quizá no sabía qué es la lucha libre mexicana, seguramente ahora con esos festejos se amplía un poquito más de qué es la lucha libre mexicana, que claro que también ha habido desde hace muchos años funciones de lucha libre en el Reino Unido. No me estoy cambiando de deporte, pero bueno, todo está interconectado, ¿no? Cómo nuestros jugadores en el Reino Unido abren o muestran un poquito más de las tradiciones, los gustos, Cómo se mexicaniza el fútbol, ¿no? Cómo se mexicaniza el fútbol. Entonces, bueno, hay muchos hitos o momentos importantes en el fútbol de ambos países que están marcados por esta relación que, excepto en el terreno de juego, en esos 90 minutos, pues cada quien quiere salir victorioso y digamos que la amistad se pone una pausa, pero en los momentos previos y posteriores creo que estos eventos de fútbol o encuentros despiertan mucho el interés del público por conocer más al país con el que nos vamos a enfrentar o los clubes con el que nos vamos a enfrentar. Y eso es algo que tiene el fútbol, un activo y un agregado y que también sin duda ha ayudado a conocernos y acercarnos más, ¿no? Creo que en ese sentido me gustaría que pudiéramos ahondar en cómo justamente este deporte, además de ser efectivamente un medio de entretenimiento y como decían, de conocer a los países, cómo ha sido también un elemento para facilitar las relaciones diplomáticas en algunas ocasiones. Puede ser que no solamente entre México y Reino Unido, pero que en efecto, en nuestro caso, ha sido pues parte fundamental de la diplomacia suave, como en algún momento se dice, ¿no? Sí, digo, un poco para completar el recorrido que tiene que ver con la pregunta que haces. Esta segunda migración se da en el Porfiriato, que se acerca mucho más a esta fundación que remitías también de Pachuca, de 1901. Pachuca se funda en 1901. El acta constitutiva es previa a Orizaba, lo que no sabemos si el club existió antes o después, que es una discusión que no va a tener fin y que seguramente seguirá. Y tocas una fibra sensible porque aquí ¿Sí? el compañero es de Veracruz. Ah, mira, entonces tú tienes Pero no de Orizaba, así que podemos transitar. No, además, sí, en Orizaba, que era, había fábricas de hilo, de yute, había escoceses también involucrados, entonces todavía cobró mucho mayor relevancia esta discusión, digamos, sobre el origen del fútbol. Y luego el fútbol se profesionaliza en México hasta 1943, es una brecha importante de cuando se funda Pachuca, el primer club en México, a esta fecha. Y ya lo decía Vani, algo por lo menos que a mí me interesa mucho es cómo perciben el fútbol los ingleses. Eso yo creo que es intransferible, que a pesar de que esta herencia es tangible respecto a México y que ha sido muy interesante en muchos sentidos, lo que significa el fútbol para los ingleses es muy complicado de transferir, ¿no? Entonces, creo que ahí también se gesta mucho de este nacionalismo inglés, de esta idea de cómo perciben el fútbol y una cosa que me interesa mucho de los jugadores que ya mencionabas que han estado por allá. Yo creo que un jugador mexicano de cualquier nacionalidad en Inglaterra no puede desvincular el contexto del club, es decir, tú tienes que entender qué representa el West Ham para Londres, para jugar ahí, para rendir ahí. Yo creo que es una cuestión fundamental a la hora de entender cómo ha evolucionado estas relaciones deportivas, cómo se reconoce México en esta idea de fútbol que tiene Inglaterra. Para mí es fundamental. Lo mismo ahora Raúl que está en el Fulham, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el Fulham en la mitología del fútbol inglés, de Londres puntualmente? Entonces, yo diría que ahí se gesta mucho y se cimenta mucho de esta historia y mucho del contenido que realmente a nivel social
nos da puntos de partida para seguir conversando de ambos países, ¿no? Es muy interesante lo que dices, ahora que tocas el tema de la nacionalidad, porque los teóricos que estudian el tema de diplomacia deportiva o del deporte como instrumento de relaciones internacionales, etcétera, etcétera, tienen muchos enfoques o conceptos teóricos por los cuales lo explican. Hay unos con una visión más realista como Carlos Pulleiro que dicen que los países utilizan el deporte para perseguir sus intereses, ¿no? Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de las Olimpiadas nazis, o de las de Italia, o el Mundial de Fútbol en Argentina 78, el uso político del deporte, o la proyección del nacionalismo también, ¿no? Es decir, es un vehículo, una forma en donde es una extensión del poder, una visión más realista y que busca también utilizar todos los atributos del deporte o del fútbol en este caso para atraer, para convencer, para poder llevar a cabo una agenda con el soft power, por ejemplo, ¿no? Y de ahí nos podemos ubicar en el otro extremo con teóricos como Nicholas Kuhl, que es británico, por cierto, que tiene una visión más constructivista y dice que los países para entablar relaciones profundas, duraderas y para mejorar el sistema internacional, pueden dar una suerte como de regalos, o sea, dar algo que les pertenece a ellos, entregarlo y que ese elemento cultural, deportivo, político puedan ser adoptado por otras naciones para construir comunidad, relaciones pacíficas, entendimiento cultural, un tema mucho más profundo y que tendría que ver con una visión pues más pacifista, liberalista, idealista, utópica. Y en medio de esas dos visiones hay una serie de matices y de entreveramientos. Y yo creo que nos sirve muy bien, o sea, todo se puede explicar por muchas visiones, ¿no? Pero si usamos la visión de Kuhl del constructivismo, yo creo que innegablemente Gran Bretaña, y seguramente ellos no lo sabían cuando crearon el fútbol, establecieron todo este proceso de establecer reglas, de quitarle lo violento al deporte con el balón, e ir con el tiempo estableciendo estas reglas del fútbol, dieron un regalo al mundo que ellos no lo sabían, ¿no? Lo entregaron y hoy el fútbol, claro que todo el mundo, bueno, la mayoría sabe que la cuna del fútbol es la Gran Bretaña, pero el fútbol para muchos es de su país, ¿no? Sudamérica es un país de fútbol y los argentinos, hay un fútbol argentino sin duda, hay un fútbol europeo, está el calcio italiano, en México tenemos como nuestro el fútbol, entonces Gran Bretaña se creó, generó el fútbol, se desprendió de él, lo entregó y cada uno de los países, la mayoría de ellos, se apropiaron de él y lo han transformado como algo propio, no solo en el terreno de juego, que también en el terreno de juego hay representaciones de formas, de modos de ser, de capacidades, de una serie de cosas, pero también toda la cultura, los simbolismos que envuelven México al hacer la ola en el Mundial de 86 y también regalarla al mundo, los sombreros, las máscaras de lucha libre, donde cuando la selección mexicana se para en el mundo están presentes, el cielito lindo que se vuelve memorable, cada uno de los países va integrando. Yo creo que eso es uno de los éxitos del fútbol, que se ha logrado desprender de su nacionalidad original sin negarla y cada país lo ha adoptado. Hay otros deportes que normalmente no pierden tanto la nacionalidad o se les vincula mucho con los países o el país que se crea o donde se juega y no tiene este proceso que sí tiene el fútbol y que quizá es uno de los elementos que lo ha ayudado a hacer el deporte más popular, ¿no? Esta adopción. Y me quiero extender, en esto pasa muchísimo, y también cómo el deporte cambia al país, no solo que lo recibe, sino en el que se genera. Aunque los toros hoy ya difícilmente es considerado un deporte, incluso una práctica aceptable, pero a ver, los toros no sé qué es, en el siglo XV por ahí, que llegaron a América por España, la práctica de los toros se transforma en América Latina, hoy América Latina, antes el toreo era arriba del caballo siempre, hoy sí es el rejoneo, pero aquí en México se transforma y los toreros se bajan del caballo y empiezan a torear de pie, ¿no? Como evidentemente es un elemento de mayor valor, de mayor atracción que un torero y después ese toreo se regresa a Iberoamérica, ¿no? Entonces hay un cambio. La lucha libre, por ejemplo, todo el mundo aquí, a ver,
alce la mano el que crea que la lucha libre es Mexicana. mexicana. Bueno, pues no es mexicana, ¿no? La lucha libre es de Estados Unidos y se inicia en la segunda mitad del siglo XIX con ex militares que estuvieron en la guerra civil y empiezan a hacer esta suerte de batallas fingidas en teatros. Un empresario mexicano lo ve en El Paso, Texas, en 1930, lo adopta y aquí en México es donde se usan las máscaras, se usan los bandos rudos y técnicos y se nacionaliza mexicana. Y en Japón hay una lucha libre también que tiene su estilo. Y así hay muchos deportes que van y vienen y el fútbol es uno de ellos, ¿no? Se mezcla, no pierde su identidad nacional, pero comparte un lenguaje universal que lo hace pues tan aceptado, ¿no? Y muchas gracias, Eric y Ricardo. Y en esta reflexión justo que hemos hecho hacia el pasado y ahora viendo un poco a futuro, ¿cuál creen ustedes que sea el efecto que tiene esta representación mexicana en el fútbol, sí inglés, pero pues también en otros países? Hablábamos ahorita que ya con Edson Álvarez son 11 los jugadores en la Premier League, pero hablaban también de la liga escocesa. ¿Cómo perciben ustedes que pueda haber o que pueda esta representación mexicana cambiar o influir o incluso atraer más a nuevas generaciones para ir a otros países, entre ellos Reino Unido, o que pueda cambiar el fútbol, la cara del fútbol hacia futuro? Bueno, es una pregunta complicada. También se nos olvidaba, hay un entrenador en el Brentford. Ahora hablamos de Londres. Es que es impresionante Londres, que además, bueno, la segunda cosa que más me impresiona de Londres, después de que tiene 6 aeropuertos, la cantidad de clubes de fútbol. Y está el Brentford, que es un equipo pequeñito, y hay un entrenador mexicano ahí que es experto en estadística avanzada, que se llama Bernardo Cueva, que es de Guadalajara, que viene de Chivas, un tipo brillante. Y yo creo que el ejemplo de Bernardo a ver, el fútbol, hay que decirlo como es, el fútbol de élite está allá y es normal que las migraciones, en este caso a nivel futbolístico, se den de este lado para allá. El caso de Edson es también paradigmático, llega a un club también, por eso hablaba de cómo se reconocen y se perciben los propios clubes, porque no es lo mismo ir a jugar al Arsenal que ir a jugar al West Ham, ¿no? Al Arsenal la propia grada le exige jugar de determinada manera, le pide ciertas cosas. El West Ham es otro tipo de equipo que está acostumbrado a otro tipo de cosas. Creo que eso es fundamental, que los jugadores, que nosotros como afición y con esta idea de entender el fútbol como algo universal, seamos más conscientes de ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo no imagino bueno, sí imagino, pero escucharlo debe ser una locura. Por ejemplo, Efraín Juárez, que jugó un Celtic Rangers, el clásico escocés, esa experiencia para mí ya vale la carrera de cualquier futbolista, ¿no? Entonces yo creo que entre más conscientes, entre más sensibles seamos esas realidades, a cómo entienden el fútbol y cómo ese fútbol configura los mapas emocionales, los mapas geográficos como tal de esas sociedades, de esos países, yo creo que va a propiciar que estas migraciones, que estos intercambios sean mucho más orgánicos. Pasó con Javier Hernández en Manchester, una ciudad industrial fundamentalmente del norte de Manchester, ¿no? Como él, yo creo que se adaptó perfectamente porque entendió en qué tipo de ciudad estaba, qué significaba el club para esa ciudad. Yo creo que a partir de eso se explican mucho los éxitos o fracasos de muchos de nuestros representantes, ¿no? Entonces, parecía una cuestión más social, que no necesariamente tiene que ver con el fútbol, pero a mí es ineludible, ¿no? De entender a dónde perteneces, a qué tipo de club representas, y eso habla mucho del fútbol, que por lo menos a nosotros nos interesa. Ahora, del otro lado, hay menos casos. Me acuerdo de Ravel Morrison, por ejemplo, que es hasta donde era canterano del Manchester United, que ahora está jugando en CONCACAF, tiene la doble nacionalidad, vino a Atlas, ¿no? Entonces, imagínate a Ravel Morrison, también tiene que tener esa cierta sensibilidad de decir, a ver, ¿cómo se vive un Atlas Chivas? ¿Qué significa un Atlas Chivas para la ciudad? Adaptarse, qué significa el Atlas para la ciudad de Guadalajara, cómo se distancia de Chivas en términos sociales, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas son fundamentales y las reparo en ellas y las saco a cuento porque tienen que ver otra vez con este acompañamiento de la historia del fútbol británico y del fútbol mexicano. Ya para terminar esta intervención, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir,
el fútbol en general en Inglaterra nace en los muros de las escuelas de élite, nace en Cambridge, nace en Eton, típicos internados de élite ingleses, y después se los apropia la clase obrera, y es donde comienza a democratizarse el fútbol. Entonces hay que entender este tránsito del fútbol a nivel social para también reparar en lo que decía Vania y lo que decía Eric, de cómo esas herencias son más o menos tangibles, o de cómo México recibe esa herencia británica del fútbol y después, pues evidentemente van a aflorar todos esos valores y contextos sociales que lo hacen un fútbol particular, ¿no? El fútbol mexicano tiene sus propios códigos, sus propios valores y sus propias reglas. Sí, pues reforzar este planteamiento de cómo puede ayudar el fútbol a conocer ciertos aspectos de un país o de una ciudad o de ciertas tradiciones. Estoy seguro que en el Reino Unido se conoció más, no sé si a mayor profundidad, pero a lo mejor algunas imágenes de México después de Chicharito y de Raúl Jiménez, ¿no? O Egipto de Mohamed Salah, perdón, en el mismo Gran Bretaña. O sea, eso ayuda también. Quizá no a tener un discurso mucho más complejo de los países, etcétera, pero sí acercar de primera instancia. Y también en otra medida y quizás con menor impacto, pero aquellos, lo que tú dices, aquellos seguidores de Chicharito, que hay muchos fans de Raúl Jiménez, de Jared Borghetti, que tienen pues, millones de seguidores estos futbolistas, en México, al saber a qué equipo van, ¿no? Investigar un poco más de él, volverse fans del equipo, seguir sus redes sociales, o sea, hay una cosa de ida y vuelta que ayuda un poco a conocernos un poco más, a lo mejor en primera instancia, a lo mejor no con un discurso más complejo, más profundo de qué es un país o qué es una ciudad, pero sin duda ayuda en primera instancia a un acercamiento. Y antes de avanzar en el tiempo, quiero retroceder al fines del siglo XIX y principios del XX para hablar de otro caso del fútbol mexicano vinculado a Gran Bretaña y que es mi equipo de fútbol. Entonces, si el embajador habló del West Ham, yo puedo hablar del Cruz Azul, y además es muy difícil hablar del Cruz Azul bien en estas épocas, bueno, casi en cualquiera, pero bueno, ahora lo puedo hacer y no voy a perder esa oportunidad. Les cuento, traigo mis apuntes, ¿no? Henry Gibbon, en 1881, fundó una fábrica de cal hidráulica en la antigua hacienda de Jaso Hidalgo, y después, en 1883, otro británico, Joseph Watson, llegó para poner más capital británico en esta calera, ¿no? En 1906 quiebra y se integra capital mexicano y capital norteamericano, ¿no? Y en esos momentos, ya para ese entonces, se modifica el nombre y se denomina Compañía Manufacturera de Cemento Portland, la Cruz Azul, ¿no? El deporte original de la compañía La Cruz Azul era el béisbol, y en 1927 se hace un referéndum y se cambia el deporte de la compañía para el fútbol y nace el Club Deportivo Cruz Azul en 1927. Faltará todavía muchos años para que llegue a Primera División, va jugando por distintas etapas, mucho de ellas en Segunda División. Pero también la historia de la cementera va modificándose. En 1910, año en el que estalla la Revolución Mexicana, se instala una cementera enfrente de la Cruz Azul que se llama Tolteca. Y entonces, Tolteca, para eliminar la competencia, la compra, la intenta comprar y la compra, y entonces los obreros de la Cruz Azul se oponen y aprovechan las nuevas leyes de la Revolución Mexicana para, bajo la ley de expropiación por causa de utilidad pública, expropiarla y volverla una cooperativa, es decir, los obreros son los dueños de la empresa La Cruz Azul, ¿no? En 1931 queda finalmente como la cooperativa la Cruz Azul, y después de eso doy un salto mucho mayor, ya en los años 64 y 65, Cruz Azul se vuelve un equipo de primera división, pero hay una cláusula en el reglamento de la liga en esos momentos en donde un equipo no puede adquirir el nombre de una marca. Entonces, ¿qué hacen? Lo más difícil que se podría hacer,
y con apoyo del gobierno de Hidalgo, cambian el nombre de la ciudad de Jaso Hidalgo a Ciudad Deportiva o Cooperativa, perdón, La Cruz Azul. Entonces, con ese cambio, ya el equipo se puede llamar Cruz Azul. Después no les voy a contar lo que ha pasado de Cruz Azul desde que sube a Primera División hasta actualmente, salvo que en los 70s fue el equipo con mayores campeonatos, y hoy en día le vamos a Cruz Azul aunque pierda, digo, aunque gane, perdón. Muchas gracias, y yo quiero rescatar un poco de las ideas que nos compartieron, cómo el fútbol a través del tiempo ha sido pues este vehículo en algunos momentos para facilitar relaciones, en otros momentos para compartir alegrías, para compartir experiencias. Creo que en el caso tanto de México como de Reino Unido, el fútbol ha sido parte de esa relación intensa que hemos vivido a través de 200 años, y seguirá siéndolo, seguirá siendo un vehículo para seguir desarrollando cada vez relaciones más fuertes. Y pues con esto quiero agradecer a Ricardo, a Eric, el haber participado en este panel. Creo que nos llevamos grandes aprendizajes históricos, pero también pues mucho de cómo este deporte ha unido a nuestros dos países, y pues les agradezco mucho el participar en esto. A ustedes, nuestra audiencia, les comento que en unos minutos vamos a iniciar el segundo panel, en donde vamos a conocer también acerca de dos mujeres maravillosas, Leonora Carrington y Diana Kennedy, y de cómo pues la influencia México-británica se reflejó en su relación. Por favor, John. Gracias, muchas gracias Ricardo, Eric, por esta participación muy cercano al corazón de su servidor. Gracias sobre todo por no mencionar el momento más amargo de toda la historia futbolística británica, inglesa, mejor dicho, que ocurrió aquí, no por culpa de México, pero de casualidad. En México me refiero al gol de la mano de Dios del tramposísimo Diego Maradona en el Azteca de 1986. Y comentarles nada más de que en el próximo Mundial, a lo mejor la tercera sea la vencida para Inglaterra, pero si no me equivoco, se va a realizar en su formato extendido de 48 equipos en vez de los 32 que ha venido siendo desde hace varias décadas, y por estadística es bastante probable, ojalá, que 2, 3, incluso las 4 naciones constituyentes del Reino Unido sean representados aquí, incrementando nuestra posibilidad de ganar algo, por fin. Pero muchísimas gracias, Ricardo, Eric, y a ustedes también. Bueno, pues les pedimos nos acompañen al siguiente panel, que va a estar moderado por Rachel Brazier, que es nuestra embajadora adjunta. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el segundo panel, que me parece que es muy bien equilibrado, que hablamos de fútbol y ahora vamos a hablar de la cultura y la gastronomía. El panel se llama Dos mujeres en la historia de las relaciones México-Reino Unido. Y estamos hablando, como dijo Vania, de Leonora Carrington y Diana Kennedy. Dos grandes mujeres que me da mucho orgullo estar aquí hablando de ellas. Y acompañándome aquí tengo Minerva Anguiano, es historiadora de arte y curadora del Museo del Palacio de la Escuela de Medicina UNAM. Y creo que he hecho más de un centenar de exposiciones nacionales, internacionales, diversas publicaciones. Entonces, estamos muy honrados tener a ti como aquí acompañándonos, tanto como Alberto Peralta de Legarreta, también historiadora, pero de gastronomía, escritor y académico de la Universidad, I can't say this very well, Anáhuac. Gracias. Bueno, y cuenta con más de 20 años de experiencia docente en materias relacionadas con la historia, patrimonio turístico y la gastronomía de México. Entonces, muchas gracias por estar aquí de nuevo.
Bueno, ya que estamos convocados por hablar de las relaciones entre el México y el Reino Unido, vamos a empezar, por favor, que cuéntanos un poquito de estas mujeres pioneras. ¿Puedes explorar un poquito el juego entre las dos regiones y los dos países en el trabajo y las obras de ellas? Si empezamos con Leonora, entonces a Minerva, gracias. Muchas gracias, mucho gusto y muchas gracias a la embajada, al instituto y a Beca que no nos acompañó, pero bueno, para mí es un gusto estar aquí y platicar. Yo, paradójico a lo que pensarían, soy historiadora, pero tengo muy mala memoria, pero tengo muy buenos apuntes, entonces me voy a permitir no leerlos, pero sí guiarme un poquito en ellos y platicarles de este personaje que recientemente ha sido descubierto en su país, pero en México pues tiene una importancia muy grande, es un personaje fundamental dentro de las colecciones de arte moderno mexicano y es Leonora Carrington. Y como soy historiadora, me gusta contar cómo es la historia, como el chisme, ¿no? Algo así más interesante. Bueno, Leonora nace en una familia de nobles, ¿no? Es una familia de nobles en Inglaterra, pero desde muy joven ella fue como muy rebelde. Ella se negaba a lo que sus papás querían. Sus papás querían presentarla en sociedad, que se casara con alguien del mismo linaje y fuera una ama de casa en un castillo, ¿no? Pero ella se negaba a este tipo de vida. Y muy pronto sus padres dicen hay que corregir su actitud de mujer rebelde. Entonces la deciden mandar a internados, estuvo en Florencia, en Inglaterra, en París, y en algún momento dicen ya, me doy por vencido, no puedo con esto, y ella dice, yo lo que quiero hacer es estudiar pintura, quiero ser un artista, ¿no? Y los padres acceden porque su temperamento se cuenta que era un temperamento muy fuerte. De hecho, ustedes hasta hace poco la podían ver, ella murió en el 2011, pero todavía a inicios del siglo, por los años 2000, ustedes la podían ver por Reforma peleándose con la gente, ¿no? Y si te acercabas a sus esculturas te decía, deja ahí, es mío, no lo toques. Entonces era una mujer con un temperamento muy fuerte y bueno, decide entrar y sus papás acceden a que entre en la Academia de Londres de el pintor Amédée Oxenfant. Ahí es muy importante su trayecto porque va a conocer no solamente las vanguardias, y una de las vanguardias que la ha marcado como la más característica, que es el surrealismo, pero también conoce pues a nada más y nada menos que Max Ernst, que va a ser su pareja, que la verdad luego se portó muy mal con ella, pero eso si quieren luego les platico. Pero lo conoce y se vuelve su mentor y se vuelve también su pareja y tienen una vida así fascinante se van en Francia, viven en el sur, pero bueno, estalla la Segunda Guerra Mundial y Max Ernst es llevado a un campo de concentración y esto le afecta seriamente a ella en su estabilidad. Hay muchos estudios desde la ciencia donde tratan de diagnosticar qué era lo que tenía Leonora, porque acuérdense que las mujeres cuando son rebeldes generalmente pues tenemos problemas, ¿no? Y se nos ponen categorías, ya no voy a decirlo porque todas asientan sin que yo diga nada, todas las mujeres de esta sala hicieron claro, ¿no? Entonces, bueno, ella se va a unir a un grupo de surrealistas en Londres, pero estalla la Segunda Guerra, la internan en un psiquiátrico, porque dicen está muy inestable y en este psiquiátrico de hecho la someten a terapias terribles donde le inyectan un fármaco que le hacía tener convulsiones y ella de hecho dice que por eso odia a su padre, ¿no? Porque la recluyó en el peor momento. Y es cuando conoce a un personaje que va a marcar también su vida porque le va a decir, mira, yo te voy a ayudar para que estés mejor, pero cásate conmigo. Y este personaje pues finalmente es un diplomático mexicano que se llama Renato de Leduc y que le dice cásate conmigo, yo te llevo a México y ya, ¿no? Te liberas del yugo de tu padre y de tu madre. Y bueno, pues sí, evidentemente se casa con él, pero a ella no le gusta el carácter de Renato. ¿Por qué? Porque Renato pues es dicharachero, borracho, amiguero, escandaloso, le gustan los toros, ahorita que hablaban de los toros, ¿no? Le gustan los toros y ella decía, no, pues ¿esto qué es, no? Pero bueno, en el Inter, él le va a ayudar a llegar a México, pero antes llega a Nueva York, donde vive un año,
Y de hecho Peggy Guggenheim le dice, quédate a vivir aquí, ¿no? O sea, yo te voy a hacer súper famosa, pero ella dice, no, yo me voy porque México en ese momento era una posibilidad, ¿no? Se pensaba México como, ahí están haciendo muralismo, ¿no? O sea, están haciendo cosas que no se están haciendo en otro lado, entonces vámonos a México. Y llega a México y le va súper mal con Renato Leduc y dice, no soporto los toros, no soporto la vida de los mexicanos así de escandalosa, pero al mismo tiempo le encanta todo el simbolismo, toda la tradición que existe aquí, ¿no? Y es en ese momento que ella se empieza a involucrar mucho con una comunidad de exiliados europeos que se vienen a radicar a México. Y que bueno, finalmente, si hemos de ser honestos al principio, estos exiliados no tienen como mucho vínculo con la vida cultural mexicana, estaban muy separados. Por un lado, los muralistas mexicanos que tenían ahí su pintura muralista y que vamos a hablar de la burguesía, y por otro lado teníamos a todos los extranjeros que se sentían muy ajenos porque el movimiento muralista era muy beligerante, por así decirlo, ¿no? O sea, eran muy activistas y ellos venían de una guerra, ¿no? Al final del día, no querían ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ella llega y se hace muy amiga de Benjamín Peret, de Remedios Varo, de muchos de estos artistas, y de hecho se casa con un fotoperiodista húngaro muy interesante que se llama Emerico Chiki Weiss. Y de hecho tiene unos hijos, y ahí es cuando ella empieza a sentir como mucha fascinación por el universo simbólico. Pero la realidad, y se los digo muy honestamente, les cuesta mucho trabajo. En Historia del Arte hablamos de se ensucia el pincel, ¿no? Si alguien llega a un lugar y se llena de esta cultura y entonces se ve influido y dicen, ay, es que ella se ensució su pincel. No, en este caso ella se tarda porque ella es una amante del simbolismo. ¿Y qué dice? El simbolismo, la cosmovisión, esto se mama, es decir, se tiene desde que tú creces. Tú no puedes llegar a un lugar y saber lo que es la cosmovisión porque eso se aprende desde que estás muy chiquito, ¿no? Puedes estudiarlo, puedes tener interés de eso, pero no puedes tú saber lo que es la cosmovisión de un mexicano, ¿no? Entonces, ella realmente se siente como muy, sí se nacionaliza, ella se siente muy feliz y al final del día que hace su vida y se muere aquí, deja su legado en Reforma, donó muchísimas obras a los museos, pero al final ella dice, nosotros no podemos penetrar en ese universo porque de cierta forma nosotros crecimos en un lugar muy diferente. Tiene como gran amiga a Remedios Varo, que también, pues a ella la conoció en España, pero cuando se hacen amigas aquí se dan cuenta que tienen una postura como mujeres muy singular, porque algo que caracterizó al surrealismo y a las vanguardias es que pues eran hombres muy dominantes los que las regían. Ay, van a decir que yo siempre diciendo que los hombres, pero es que así es la verdad. Antes más. Pero bueno, es muy interesante porque justamente dicen es que el surrealismo, pues era André Breton diciendo quiénes sí eran surrealistas, cómo se debía hacer, y las mujeres estaban pues un poco sometidas a este gran padre del surrealismo, ¿no? Y ella evidentemente con Remedios dicen, aquí podemos ser mucho más libres en este sentido porque a André Breton no le interesa ver a las surrealistas que están haciendo aquí en México y hacen experimentaciones increíbles porque ambas tienen como mucho interés en la ciencia, pero las ciencias se habían pensado que eran como del universo de lo masculino. Y aquí ellas dicen, no, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces hacían personajes fantásticos, alquímicos, leían la cábala, o sea, hacían cosas que, por eso decían que era un aquelarre, hacían sus reuniones de aquelarre. De hecho, se conocen como las brujas. Remedios Varo, Leonora Carrington y Cathy Ornat, ¿no? Que ellas eran las que se reunían y como brujas estaban ahí. Y en realidad, pues, pues sí, conviven muy poco con artistas mexicanos, pero sí conviven con un artista mexicano que es Juan Soriano. Juan Soriano era un joven que estaba en contra de los muralistas. Es que en México pasa algo, el muralismo nos pesa mucho, ¿no? El muralismo es como nuestra gran piedra, al mismo tiempo que es nuestro gran orgullo, es también algo que siempre nos asocian.
Actualmente también ya nos asocian mucho con Frida Kahlo, ¿no? Pero en algún momento esto se vuelve como una cosa súper pesada, ¿no? Como súper complicada. Y entonces ellas realmente integran a Juan Soriano, y con Juan Soriano lo que les enseña Juan Soriano es como a divertirse, ¿no? Hacen teatro, diseñan escenografías, de hecho fundan una empresa, bueno, no como empresa, sino como un teatro en el que ellos deciden hacer vestuarios y se divierten, y es un juego, para ellas es un juego, pero al mismo tiempo es un juego en el que realmente, como no están en el ojo de que están haciendo arte o no están haciendo arte, pues resulta como muy nutricio, ¿no? Y hacen un retrato muy interesante, Leonora Carrington, que se llama Juan Soriano de Lacandón. Ahí es cuando Leonora se siente muy atraída por el pasado de México, pero va a ser hasta ese momento, de que quiere entender qué es la cosmogonía maya particularmente. Ese es el mundo que le interesa, el mundo maya. Y los lacandones. La Lacandonia, como seguramente todos ustedes sabrán, es esta región que está en Chiapas, que tiene como sus usos y costumbres, pero que está como rodeada de un imaginario muy particular, ¿no? El indígena de cabello largo, con la manta blanca, como un mundo muy cerrado, como un acercamiento a algo muy particular, y hacen un retrato de él, ella hace un retrato de él que va a ser la inspiración de algo que es muy importante en la obra de Leonora Carrington, que va a ser el mural de El mundo mágico de los mayas, que se le comisiona desde el gobierno federal, se le comisiona para el Museo Nacional de Antropología e Historia, que es pues cuando se funda el Museo Nacional de Antropología e Historia, se piden los artistas más representativos de aquella época que integren. Y curiosamente, Leonora Carrington es una de las pocas mujeres que van a ser invitadas, ¿no?, a hacer estas comisiones. Creo que la obra de Leonora Carrington, pues sí, refleja de cierta forma, un interés por la cultura mexicana, pero mayormente creo que es un desafío como mujer, ¿no? Del papel de una mujer aparecer en una historia del arte, ¿no? Y que fuera reconocida aquí tan ampliamente, pues ha sido algo muy interesante. Hay un dato que a mí me pareció muy llamativo y tiene que ver como con lo que vamos a escuchar a continuación, y es que Leonora Carrington tenía una fascinación aparte de pintar y dibujar, y era la comida. Bueno, ¿a quién no nos gusta la comida? Yo nada más vine por los canapés, de hecho. Pero bueno, la realidad es que a ella le encantaba cocinar. Y había un platillo que ella decía, este es el mejor lugar de la alquimia, ¿no? La experimentación, y era el mole. Todo el mundo sabe que el mole de Leonora Carrington era así como lo más delicioso. Hay anécdotas de que las hermanas Pecanins en algún momento fueron a visitarla y le dijeron, hoy vamos a comer como nunca más vas a ver. Y cuando llega Leonora con un pollo rostizado, ¿no? Y entonces están las hermanas Pecanins, ¿cómo que nos vas a dar un pollo rostizado si nosotros solo vinimos por el mole, ¿no? Y ella decía, es que ustedes no van a tener el mole cuando ustedes quieran, sino cuando yo quiera, ¿no? Entonces hay una relación muy interesante porque la comida y es algo que ella realmente integra y dice, ahí está las artes inventivas. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Fascinante todo eso. Bueno, antes de seguir hablando de Leonora, pasamos a Diana Kennedy como otra muy fuerte del siglo XX británica. Sí, sí, claro. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Señor embajador, gracias por su presencia y por la invitación al Instituto Matías Romero. Bueno, a mí me toca hablar acerca de algo que efectivamente nos gusta a todos, que es la comida, y más, creo, la comida mexicana, que en los últimos años ha tenido, a partir del 2010, pues, una visibilidad internacional enorme, ¿no? Fuimos, junto con Francia, la primera inscripción en la lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO, y eso, bueno, ha detonado pues enormidades de estudios y una gran cantidad de gente interesada, no solo en este país, sino también a nivel mundial. Estamos convirtiéndonos en una potencia turística gastronómica, ¿no? Eso es una parte que vale mucho la pena. Y en este contexto, pues también tenemos que hablar de esta gente que se ha dedicado a estudiar nuestra gastronomía. Naturalmente, lo primero que uno piensa en la gastronomía mexicana es en estudiosos mexicanos. Y hay nombres
como que ya están clavados en la memoria y en la perspectiva de la gente. Por ejemplo, se habla mucho de Salvador Novo, ¿no? Un libro que se ha leído y leído y leído y que tal vez ya sea momento de renovar. De múltiples autores que son chefs brillantes, que tienen sus aportaciones importantes, y a veces nos olvidamos de que el mayor asombro que causa la cocina mexicana no es al mexicano, que está acostumbrado a diario consumirla, a salir a la fonda, a ir al pueblito mágico o a ir a casa de su mamá o su abuelita, donde no hay ninguna novedad, sino pura delicia. Entonces tendríamos que pensar en la gente que viene a nuestro país y de verdad, algunos pues no les gusta mucho, tanto la estética como lo picante sobre todo, les parece difícil de comprender. Pero hay otras personas, y en este caso vamos a hablar de Diana Kennedy para los cuates, o sea, que todo el mundo le decimos así, que fue una mujer inglesa que llegó a México más o menos en 1957. Ella, bueno, ella había nacido en 1923 en Loughton, Essex, en Inglaterra, y después tuvo ahí una incursión americana porque se fue como con una sociedad de leñadoras durante la Segunda Guerra Mundial, que le dio una experiencia foránea, que después casándose con Paul Kennedy, que fue su marido a partir de 1957, ellos se casan en México, y ella tiene ese primer contacto con lo que hoy llamamos gastronomía mexicana. Quiero decirles que en 1957 hablar de gastronomía mexicana era algo medio difuso. La usamos ahora con mucha libertad, pero esas palabras hoy significan una cosa enorme que antes era la cotidianidad de los mexicanos, por descubrirse, ¿no? Por honrarse todavía o por ponerse en valor. Pero Diana Kennedy tuvo una sensibilidad especial, algo debió haber comido, algo debió haber observado, que incluso después de su boda, cuando volvieron a Nueva York con Paul, ella dio clases de cocina mexicana en su departamento. O sea, una auténtica enamorada de la cocina que había venido acá. Desafortunadamente, los años siguientes, pues murió Paul, en 1969 ya regresa a México, y es donde empieza una labor sistemática de reconocimiento del territorio, de reconocimiento también de los ingredientes, de los utensilios, de las técnicas mexicanas, y empezó a viajar desesperadamente por el país, y todo el tiempo, que es algo que todavía tenemos que conocer, seguramente apuntando en sus diarios y cuadernos que probablemente están en una universidad de Texas, todo lo que veía, toda la gente con la que habló. Esa es la parte que para mí vale mucho la pena de una mujer inglesa a quien la conocemos como la gran dama de la cocina mexicana. Es, es muy llamativo que no le digamos eso a nuestras cocineras. O sea, nadie le dice eso a Abigail Mendoza de Oaxaca, que acaba de recibir un premio, por cierto, un reconocimiento, pero nadie dice la gran dama de la cocina mexicana, sino una inglesa, ¿no? Y esto también debió causarle problemas porque en esos años en que estuvo viajando a partir de que quedó viuda, pues ella tuvo una enorme autonomía. La mujer se trepaba a su camioneta Nissan y se iba a las peores terracerías, a los peores lugares que podía encontrar, dormía en el coche, pasaba hambres y vicisitudes, con tal de llegar con doña Martita, doña Fulgencia o quien fuera, que le fuera a contar en algún lugar recóndito de una sierra cómo se hacía tal o cual platillo. Y esa es la parte que a veces a los que estamos metidos en la gastronomía mexicana nos hace mucha falta, que es el campo. Nos hace falta la investigación de campo, nos hace falta ese espíritu antropológico, esa técnica etnográfica para ir y averiguar no nada más la receta, que es lo que muchos cocineros, lo voy a lamentar siempre, van a las comunidades, piden las recetas y luego las publican ellos. Esos son los grandes damos de la cocina mexicana, ¿no? Pero Diana no era así. Diana se sentaba con la gente, vivía con la gente y le sacaba la información a manera de la técnica etnográfica que hoy conocemos como la historia de vida. De manera que si ustedes tienen la oportunidad de leer alguno de sus libros, sobre todo los últimos, y les recomiendo muchísimo Oaxaca al gusto, que fue el último libro que publicó, es extraordinario, porque lo que tiene allí no es solo la receta puntual, que además sí sale, o sea, sí funciona, que eso es bien importante,
sino que además tiene un párrafo previo donde ella, además, por una fotografía, sale con quien le contó todo esto. Y te dice, la señora Juanita Pérez de Apatzingán me contó cómo se hacía esto, de dónde venía, qué significaban los ingredientes, en qué fecha del año se hacían, cuándo llovía, cuándo no llovía, me contó de sus nietos. Eso es hacer etnografía. Y es cuando la gastronomía pasa de ser la parte culinaria, lo de la cocina, se convierte en gastronomía porque adquiere todo su contexto. Eso es la gran sabiduría de esta mujer extrañamente inglesa, ¿sí? Que debió tener, y yo lo sé, tuvo algunos problemas pues, de celos profesionales, porque mucho tiempo se le decía, ¿y esta gringa, decían, qué tiene que andar haciendo? Ni siquiera sabían que era inglesa. Y era una señora, una güera, que andaba dándole vueltas al país y publicando libro tras libro en donde la palabra México siempre fue preponderante. O sea, México fue el epicentro de sus intereses. O sea, ella se dedicó no solo a recuperar de alguna manera para los que no las conocíamos, recetas tradicionales, sino que además clasificó los ingredientes, las técnicas, todo aquello que le podía sacar a la gente, e incluso fue en su casa de Zitácuaro, pues agricultora. Ella probó con semillas, hizo su huerto y además fue defensora del maíz contra los productos transgénicos, era una activista y bueno, digamos que estaba sola, ¿no? Esta enorme autonomía que hoy muchas mujeres están buscando con enorme fuerza y logrando también, pues a mí me parece que es ejemplar en ese aspecto, que ella estuviera todo el tiempo contra, además, una sociedad que la veía como ajena. ¿Tú qué te metes en la cocina mexicana? ¿Qué estás haciendo en mi cocina? ¿Por qué te metes con mis ingredientes? ¿Tú qué tienes que saber? Bueno, quiero decirles que Diana Kennedy sí tenía cosas que decirnos. Viajó durante 50 años, publicó más de 12 libros, algunos de los cuales fueron bestsellers, sobre todo en el extranjero. Es una enorme promotora de la cocina mexicana y jamás dijo esta receta es mía. Jamás se apropió nada. Jamás dijo la cocina de Diana Kennedy, sino la cocina mexicana con Diana Kennedy. ¿No? O sea, es una cosa que vale mucho la pena. Ella admiraba también a otras mujeres como Josefina Velázquez de León, que fue otra mujer a quien le hace falta mucho reconocimiento en este país, la que ordenó la geografía nacional gastronómica, ¿no? Y ella la siguió y la corroboró y además le anotó cosas. Yo creo que esta mujer que vivió 99 años y murió apenas hace un par de años, en 2022, pues merece todo nuestro reconocimiento, ¿no? De haberse enamorado de nuestro país y haberlo llevado al conocimiento de tanta gente en el país, ¿no? O sea, es esa parte de activismo, esa parte de autonomía, esa parte de curiosidad infinita, inapagable. Bueno, eso fue Diana Kennedy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tantas cosas interesantes ahí. Lo que me llama mucho la atención es que en los dos casos, estas mujeres muy fuertes como hicieron sus casas aquí en México, pero al mismo tiempo se sentían un poquito afuera también. Entonces eso me imagino fue una lucha que tenían que como trabajar con eso toda la vida, aunque eran muy reconocidos en su vida por el Estado mexicano, como dices, en el Museo de Antropología y todo el éxito que tuvo Diana con sus libros. ¿Me puedes decir una cosa? ¿Realmente has seguido las recetas como paso por paso? Porque yo he visto y a mí me pierdo después de como 3, 4. Yo tuve oportunidad de Yeah. conocerla cuando estaba Yeah. presentando su libro de Oaxaca al gusto. Y en la escuela donde yo trabajaba, seguimos yo no soy cocinero, tengo que decir, yo soy más como rata de biblioteca, pero la gente que sí sabe cocinar me corroboró que muchas de las cosas de ese libro de Oaxaca efectivamente tenían ese toque, Yeah. Nada inglés, por cierto, ¿no? Sí, interesante. Una cosa bien interesante es que ella cocinaba a la mexicana y a pesar de todo, y yo la considero que era una experta, pues todavía nos decía que la cocina mexicana no la acababa de entender. Bueno, yo no sé qué quiso decirnos con eso, pero es seguramente este dilema entre el ser inglesa y enfrentar una cultura tan ajena durante mucho tiempo. Ya, muy bien. Bueno, hablamos un poquito también que
bueno, como mujeres muy fuertes, como eran muy importantes en el siglo XX y realmente eran pioneras en cómo trabajaron, pero también vivieron de manera muy independiente y como no en el paso común del tiempo. ¿Nos puede hablar un poquito de su influencia en el movimiento feminista en México en el siglo XX de las dos? Bueno, pues Leonora Carrington, en particular, ella estaba como en este grupo de mujeres extranjeras. En realidad, en México, el trabajo de las feministas ya se venía, pues, fomentando desde Mérida, básicamente, ¿no? La parte de Mérida era como de las primeras que van a lograr el voto, pero ellas se sentían más ajenas en el sentido de que no participaban activamente de estos movimientos, sino básicamente desde su trinchera, que era el lugar de la posibilidad creativa, ¿no? Sin adjuntarse o atarse al patriarcado, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, una mujer artista como que casi siempre tiene esto que es el linaje paterno, ¿no? Que es o tu esposo, ¿no? O sea, esta Frida Kahlo es la esposa de Diego Rivera, ¿no? Así se le conoció durante muchísimo tiempo, ¿no? Este linaje paterno que pesa tanto, ellas no. En su caso sí eran mujeres mucho más independientes y aunque claro que en el caso, por ejemplo, de Leonora, pues tuvo un apoyo muy importante de su esposo, en realidad ella nunca se adosó a eso, ¿no? O sea, sí estaba en esta independencia de el linaje materno, de la mujer conectada a la naturaleza, la mujer que podía hacer su experimentación, pero participar activamente de los movimientos por el voto de la mujer, pues no fue como su lugar. Era porque además ella llega en los años 40. En México todavía no había ni voto, ¿no? Pero femenino, pero lo que sí es que era mucho más abierto de lo que quizás es ahora, ¿eh? O sea, ahorita podemos hablar de que sí hay como una gran apertura en el feminismo, pero en ese entonces realmente las mujeres tenían como mucha participación, aunque no tenían tantos derechos otorgados por el Estado, ¿no? Entonces era desde la acción misma. Bueno, en el caso de Diana, yo no estoy completamente seguro de que haya sido una feminista así declarada como se puede hacer hoy, ¿no? Pues, sin embargo, creo que nos mostró una enorme capacidad de autonomía en medio de un entorno que probablemente le era adverso tanto por desconocer la cultura, no pertenecer a ella, ser mujer y además también, pues, tener este protagonismo que le estaban reconociendo, debió ser un problema. Pero una cosa que sí estoy seguro es que ella pudo reconocer y dar voz a la cocina mexicana tradicional como es. O sea, tenemos que reconocer que la cocina tradicional en México está en manos de mujeres. No estoy hablando de la cocina gourmet de alto nivel, donde hoy en día observamos más o menos un equilibrio. Pero si uno va a los pueblos, si uno va a las comunidades, si uno observa en carne propia qué le gusta comer, seguramente viene de manos y del conocimiento de la sazón de una mujer. Y ella creo que supo exactamente consolidarse como eso, ¿no? Alguien que al entrevistar a mujeres desconocidas por completo, pues las dejó registradas con su voz para la posteridad. Entonces, sí, de muchas formas contribuyó a la figura de la cocinera actual en México. Sí. Nada más para decir, igual no pensemos el feminismo como tal vez hoy lo pensamos, ¿no? O sea, a veces estas mujeres lo que hicieron fue abrir brecha, fue abrir un camino, fue poner una posibilidad, ¿no? O sea, el simple hecho de desafiar a tus papás, de que no quieres ser presentada en sociedad porque no te quieres casar y quieres ser pintora, ya es una forma de desafío muy fuerte, ¿no? Entonces, apertura, ¿no? O sea, para llegar a lo que se puede llegar hoy en día es porque hubo un montón de mujeres que hicieron un montón de cosas, aunque no sabían cuál iba a ser el futuro, ¿no? Y también estaban arriesgando, pues en el caso particular de Leonora, su patrimonio, su herencia, ¿no? O sea, todo, ¿no? Y al final del día ella terminó heredando todo al Estado mexicano. Sí. O sea, su casa hoy es parte de la UAM, o sea, pues, se puede visitar, o sea, creo que sí, eso sí es interesante.
Perfecto. Bueno, tenemos mucho, creo que agradecer a esas dos mujeres, ¿no? Que por sus acciones hicieron caminos para que estemos aquí hoy. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por todos sus insights, que fue muy interesante. Y ahora creo que vamos a gozar de unas recetas de Diana Kennedy, hecho por nuestro equipo de la residencia. Entonces, creo que vamos a seguir abajo donde estuvimos. Entonces, muchas gracias, Minerva Alberto.